Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 136 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre me acompaña Alex Rubio. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, Sergio, experimentando lo que es jugar en un campo donde todos los greens son plataformas. No sé si alguna vez te has encontrado, pero estuve jugando la semana pasada en Golf by Romanas, que nada más no lo conocía, y me habían hablado bien del campo y difícil. Y la verdad es que los greens, o sea, he jugado en campos donde los greens son más complicados, más rápidos, pero este campo tiene la particularidad de que, no te exagero, igual de los 18 hoyos, 12 o 13 tienen plataformas. 2 o 3 plataformas. Claro, banderas cortas, que hablamos la semana pasada de la trampa de las banderas cortas. Pues imagínate banderas cortas con plataformas. Claro, quieres apurar el golpe al green, te quedas corto, te metes en líos, si te pasas, patch en bajada. Lo sufrí los greens. Y eso que luego el resultado a nivel de patch no fue malo, ¿eh? Pero la sensación fue de sufrir en los greens, sí, sí. Bueno, y luego, ¿grandes desastres tuviste o no? Bueno, la primera vuelta vi que el resultado no iba a salir y la segunda parte fue muy, muy bien, pero en la primera parte me lastraron 3 ceros, no recuerdo. Creo que fueron un punto, luego 2 rayas y luego otro punto, con lo cual ahí se me fue la vuelta. Creo que hice 12 puntos en la primera vuelta. O sea que hubo dobles y triples bogies, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Hubo, de hecho, 2 triples, que fueron 2 rayas, y luego me hice 3 o 4 dobles también, sí, sí. Pues hoy justo queríamos hablar de eso, ¿no? Del tema de los grandes desastres que todos sufrimos de vez en cuando y que además tenemos ese concepto, ¿no? De los buenos jugadores, influenciados muchas veces, por lo que vemos en televisión de las grandes figuras mundiales de este deporte, que pues parece que para ser un buen jugador de golf, de handicap bajo, hay que hacer muchos birdies, pero lo que hemos revisado y queremos compartir hoy con vosotros es que la realidad es otra, bien diferente, ¿no? Que los grandes jugadores obviamente hacen algunos birdies, pero en lo que realmente se diferencian es en evitar grandes desastres, estos dobles y triples o cuádruples bogies de los que hablábamos ahora con Alex, ¿no? Que son los que matan completamente nuestras tarjetas. Yo, por ejemplo, lo sabéis, que vengo jugando mejor y revisando un poco mis últimas tarjetas, lo que veo sobre todo no es que haya hecho más birdies ni más pares, sino que he reducido esos dobles, triples bogies que hacía el año pasado, ¿no? Aún me queda mucho por mejorar, pero esa es seguramente la tendencia que denota que poco a poco vas mejorando en tu golf, ¿no? Y hoy lo que queríamos era precisamente eso. Por un lado, mirar estas estadísticas de birdies, pares bogies, dobles bogies y superior por handicap, ver un poco las diferencias y luego sacar un poco conclusiones, ¿no? De por qué pasan estos grandes desastres que, como decíamos, pues arruinan nuestras tarjetas, ¿no? Tenemos unas estadísticas que compartiremos a través de nuestras redes, como siempre, de Grint en este caso, y que nos han llamado mucho la atención. Empecemos por la parte positiva, ¿no? Los birdies. Que parece que aquí para ser un jugador scratch, pues un jugador scratch hace de media 3, 4, 5, 6 birdies por vuelta y la realidad es que no. La media de los jugadores scratch en birdies es de 2,4 birdies por vuelta, que ya me parece bastante. Cuando ya bajas a single digit, pues ya estás en 0,9, o sea, un birdie por vuelta. Y luego ya cuando ya estás en bogey player hacia abajo, pues ya un birdie cada 5, 6, 7, 8 vueltas, ¿no? Con lo cual ahí no está la importancia de cómo conseguir buenos handicaps a base de birdies. Correcto. Luego a nivel de pares, pues bueno, también se ve un poco esta estadística. Un jugador scratch hace una media de 9,7 pares, es decir, más o menos un poco más de la mitad de hoyos son pares. Me ha sorprendido bastante que un handicap, por ejemplo, entre 11 y 15, que estamos hablando que está cerca del single digit, hace una media de 5 pares. 5, ¿eh? Un par cada 4 hoyos, 3 y pico. Es decir, que menos de un tercio de la vuelta son pares. Yo pensaba que aquí habría más pares, ¿no? Y se viendo cómo la tendencia va bajando hasta los handicaps más altos, donde pues un handicap 31 a 35 pues hace 1,2 pares por vuelta, ¿no? Claro, a esos hay que jugar a otra cosa ahí, ¿no? Luego lo veremos, ¿no? Sí, aquí básicamente hasta que no eres handicap 30, prácticamente no haces un par por vuelta. Y habitualmente estos pares por vuelta suelen ser en pares 3 que coges el green. Cuando empiezas a hacer par en un par 4, un par 5 es prácticamente imposible. Y luego ya hablamos de lo que es el golf real, de lo que vivimos habitualmente, ¿no? Los bogies.
Un bogey por encima de handicap 30 se puede considerar un grandísimo resultado, porque casi siempre será un birdie neto, porque muchas veces tendremos 2 puntos, con lo cual ahí un bogey es un muy buen resultado. Incluso para handicaps más bajos, porque un handicap entre 6 y 10 hace una media de unos 7 bogeys por vuelta. Son muchos, Y ya un single digit bajo hace 5,9 bogeys por vuelta. A mí, la estadística del bogey es la que más me sorprende de todas, porque si busquéis por las redes estas estadísticas, por ejemplo, se ve como a nivel de birdies, quien más hace es un jugador scratch y va bajando de manera exponencial hasta un handicap 36 o más. Luego, por contra, un triple o un cuádruple, los scratches casi lo eliminan. Y una vez llegas a handicap 16-20, se ve cómo va creciendo de manera exponencial. Pero fíjate, Sergio, que en los bogies, lo que comentabas, un handicap bajo, single digit bajo de 1 a 5, tiene 5,9 bogies por vuelta. Pero es que luego, de handicap 6 a 10, 7,3. De handicap 11 a 15, 7,7. Y de handicap 16 a 20, 7,3. Y de 21 a 25, 6,3. Es decir, que estamos hablando en una horquilla de más o menos 20 puntos de handicap, la diferencia de bogies. Es 1 o 2 arriba o abajo, sí. Sí, no es más, No. Claro, ¿qué significa esto? Pues que los handicaps bajos lo que hacen es que esos dobles bogies se reducen respecto a un handicap más alto, pasarían a ser bogies y gracias a su juego corto, algunos de esos bogies pasan a pares. Es decir, que compensan el reducir esos dobles con hacer más pares para mantener el número de bogies entre esas horquillas de handicap. Claro, exactamente. Luego, por ejemplo, para un handicap entre 10 y 20, es lo que decías tú, es el resultado más habitual. Más de la mitad de los hoyos que juegan hacen bogey, ¿no? Y luego para single digit bajo o scratch es normal hacer un bogey cada 4 o 5 hoyos. O sea que incluso los mejores jugadores amateurs hacen bogeys de forma más o menos regular. Ya cuando pasamos al terreno de los dobles bogeys y triples bogeys, es donde entramos ya en el terreno en el que es, como dices tú, la gran diferencia, ¿no? Para handicaps entre 36 y 18 hacen aproximadamente el mismo número de dobles bogeys. Mantienen también esa tendencia, ¿no? De 4,8, 5,7, 5,5. Están ahí en una horquilla de entre 4 y 5 dobles bogeys por vuelta, que como decimos puede ser incluso un buen resultado. Puede ser un par neto en hoyos en los que tengamos 2 puntos. Recordemos que para handicaps por encima de 27 pueden llegar a hacer 9 dobles bogeys para cumplir handicap, que al final es bajar de 100, ¿no? 9 dobles bogeys, 9 bogeys. Y luego por debajo de handicap 15 ya sí que se pueden considerar malos resultados, aunque es normal que se hagan de vez en cuando, ¿no? Y luego recuperen con algún par o con algún bogey. Y aquí la diferencia clave es, por ejemplo, un scratch que solo hace un doble bogey por vuelta de media. ¿Vale? Puede tener un mal día hacer 2, pero luego seguramente se pase 2 vueltas en las que no haga ni un doble bogey. Ahí está la gran diferencia, ¿no? Claro. Y luego ya cuando nos vamos a los triples, es terreno de la gente que empieza, de los principiantes, que hacen más de la mitad de sus hoyos triple bogeys o más al principio, handicap 36 hasta handicap 30. Estamos hablando de 9,5 triples bogeys por vuelta. Luego para handicaps llegando a 30 ya baja a 6,8. Restan ahí 3 triples bogeys o cuádruples bogeys, que bueno, ya es una cantidad de golpes importante. Y cuando bajamos a bogey players, pues ya solo hacen 2 triples bogeys por vuelta, ¿no? Mientras que ya, cuando estamos ya en handicaps entre 11 y 15, pues un triple bogey por vuelta y los single digit prácticamente hacen un triple bogey cada 2 vueltas. Es lo que dices tú, ¿no? Exponencialmente consigues más distancia, consigues más precisión y pateas mucho mejor. Juego corto también un poco más afinado, pues consigues eliminar muchos de estos triples bogeys que nos condenan, ¿no? Claro, la conclusión que vemos es que realmente no es cuestión de hacer más birdies, sino limitar esos dobles, triples y peor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas de por qué handicaps medios, handicaps altos cometen más dobles, más triples o peor, ¿no? Hay varios puntos, ¿no? Los primeros son fallos técnicos y de ejecución, ¿no? Por ejemplo, fallos graves desde el tee. ¿Cuántos slices vemos? Mogollón. Cuanto handicap más alto, más slice. No sueltas brazos, entras bloqueado, no rotas lo que tienes que rotar. Claro, hacer un slice de salida donde la bola o se te vas a meter en problemas o te vas a ir fuera límites, sobre todo fuera límites,
ya es carne de doble bogey. Mínimo. Y aquí, claro, el objetivo principal es ponerla en juego. Yo, por ejemplo, que he estado revisando mis últimas vueltas, los triples bogeys que he cometido, y la mayoría, yo te diría que el 80% son por malas salidas, por fuera de límites o por hacer un golpe excesivamente corto en el que me meto en algún sitio en el que luego salir me cuesta, tengo que hacer de más y luego pues acabo penalizando, ¿no? Claro, y ahora pensaréis, bueno, pues hay que entrenar más el driver. Yo lo pongo en duda. Recuerdo hace quizá un año o año y medio de podcast, no recuerdo el episodio, que tuvimos a los ganadores de la primera edición del Challenge y había un chico, creo recordar se llamaba Alejandro, de Madrid, Sí, que comentó que hasta que no fue Handicap 17, creo que era, no usaba el driver. Salía con maderas y con hierros siempre. Aun perdiendo distancia respecto al driver, metía muchas más bolas en juego y en calle. claro. Y aun sacrificando los greens en regulación, hacía muchos más greens en regulación +1 porque tenía mucho más entrenado las maderas y los hierros. Y hacía bogies muy fáciles, nos contaba. Claro, y evitaba estos fallos graves, ¿no? Claro, dices, no, es que no coges ni esa regulación. Ya bueno, pero también evitas los dobles bogies o meterte en problemas y tener que recuperar. Él recuperaba muy poco, iba mucho por el sitio. Sí, de hecho es un muy buen ejemplo porque confirma esto que estamos diciendo, ¿no? El evitar estos fallos graves desde el tee hace que minimices mucho estas causas de triples bogies, ¿no? Ujú. Otro motivo técnico, o de ejecución en este caso, los golpes fallidos desde RAF, ¿no? Nos vamos al RAF, se nos queda un lie de bola malo y en vez de coger un hierro 7, hierro 8, un palo con bastante loft para que la bola suba y salga, lo que hacemos es intentamos llegar a green con un palo con menos loft, porque claro, la bola cuando va a RAF generalmente rueda menos que si está en calle, nos quedamos a más distancia. Entonces, pues con un 7 o un 8 no llego, voy a coger un hierro 6, hierro 5 o incluso, esto lo veo yo mucho, Maderas. maderas o híbridos, cuando la bola está enterradísima y no va a salir de ahí. Pues acabamos cavando nuestro propio hoyo literalmente con esto, ¿no? Empezamos a pegar golpes al suelo y la bola no sale. Pues bueno, ahí ya has perdido 2 o 3 golpes, pues ya carne de doble, triple bogey fácil. Ujú. Luego, problemas con el approach, sobre todo en distancias entre 60 a 100 metros, ¿no? Puede ser un tema mental, pero aquí también hay fallos técnicos y de ejecución. De la parte mental hablaremos luego. Claro, hay muchas veces que, bueno, relacionado con el último programa, ¿no? Queremos atacar una bandera, cogemos un palo para apretar el golpe, con lo cual fuerzas el swing y ya cometes error técnico, o coges palo de más para hacer medios golpes, lo que pasa que eso te puede llevar a golpear con miedo, porque a lo mejor no tienes confianza. Bueno, fallas green, golpe perdido, a lo mejor estás en un bunker o te metes en un RAF con problemas y luego, claro, haz approach y pad. No es tan fácil. Y más para jugadores con handicap medio y alto. Con lo cual, esos golpes a green, si se mejora esa estadística, se bajan muchos golpes. Es otro de los problemas de esa ejecución, muchas veces por miedo, lo que nos hace meternos en dobles o triples. De hecho, yo el otro día, las 2 rayas seguidas fueron por golpes a green mal ejecutados. De hecho, los días que no estábamos acertados con estos golpes de 80 a 90 metros son los días que normalmente fallamos los greens en regulación +1, ¿no? De los que hablábamos y que son los que nos permiten optar a patear para par o más o menos hacer un bogey fácil y que eliminan esa posibilidad de hacer dobles y triples bogeys, ¿no? Con lo cual es una distancia muy importante y que hay que practicar mucho porque lo hemos visto, ¿no? Tú has jugado con handicaps medios bajos que no hacen mucha distancia pero que esos golpes los clavan y nada, pues consiguen tarjetas bajas. Sí, sí. Otro problema, los bunkers, ¿no? Hay gente que no tiene confianza con los bunkers, por mala técnica, por falta de práctica, por falta de confianza, pues no hacemos el golpe completo con la velocidad de palo y la bola acaba no saliendo y hay muchas posibilidades de que el siguiente golpe que ha caído de nuevo en el bunker sea incluso más difícil porque esté más cerca del talud. Estos golpes repetidos desde bunker condenan el hoyo, ¿no? Con lo cual nos ponen de muy mal humor, al menos a mí cuando me ha pasado, y acaba afectándote tanto en este hoyo, porque seguramente luego la salida de bunker no la dejes cerca del hoyo, con lo cual tampoco haces un pad, con lo cual ahí ya pierdes completamente la posibilidad de apuntuar en el hoyo. Así que ese es otro de los motivos principales por los que muchas veces caemos en esos dobles y triples bogies. Yo creo que el tema de bunker
La causa o origen para mí es que no se practica. Entonces caes en un bunker y eso te lleva a no tener confianza, ¿no? De hecho, mira, el otro día en el hoyo 2, en un par 3, primer golpe a bunker, salí con un 5. Sales de bunker, te vuelas el green, luego chip y 2 putts. O sea que mal, ¿no? Bueno, es un tema yo creo que de práctica. Igual que el siguiente punto a nivel de fallo técnico, es un mal juego corto. Si muchas veces hablamos de que tú vas a cualquier club y la mayoría de gente está pegando bolas a ver quién la pega más lejos, de la poca gente que queda en la zona de juego corto, hay mucha más gente pateando que chipeando. Yo creo que lo que menos se practica de todo es el chip. Hay gente que me dice que es lo más fácil, pero hay otra que me dice que si sabes chipear bien, reduces muchísimos golpes, porque vas a subir mucho el approach y pad. Sí, sí, totalmente. Y además yo creo que es la parte de juego más de sensación. Incluso más que el pad, porque al final el pad es tener una rutina muy sólida y confiar, ¿no? Al final, pues puedes equivocarte un poquito en la caída o puedes no acabar de leer bien la velocidad de los greens, pero eso lo acabas compensando a medida que va pasando la vuelta. Pero el juego corto es muy de sensaciones, ¿no? De tener ese control y al final, pues si no tienes una técnica cogida por el hecho de repetir, no te vas a dejar una posibilidad de up and down, ¿no? De que luego puedas patear en una distancia que relativamente sea invocable, ¿no? Y claro, muchas veces llegamos alrededor de green en 2, 3 golpes y luego hacemos 4 golpes en un rango de menos de 30 metros. Claro, vale lo mismo un tapín que un driver que hayas hecho 10 minutos antes de 180, 200 metros. Si tienes un mal juego corto, pues muchas veces acabas teniendo esos dobles y triples bogies por el hecho de no saber acertar o con el palo o con la distancia de backswing y te acaba pasando una mala pasada en este sentido, ¿no? Yo tengo algún triple bogey recientemente que también he visto, que llegué más o menos bien alrededor de green y luego me lié. Luego, otro gran bloque es a nivel de fallos estratégicos. La verdad es que, mira, desde la última clase, el otro día que hicimos con nuestro profesor en campo, creo que le voy a empezar a dar más importancia de la que le daba. Porque creo que yo no analizo bien los golpes. Y eso me lleva a muchas veces no coger el palo correcto. Que no me iba por mucho, ¿eh? Cogía un palo más, un palo menos. Pero creo que, bueno, me di cuenta el otro día que me decía el profesor, no, Alex, aquí es un 9 y yo iba con un 8. O aquí es un 7 y yo iba con un 8. Sí, pero fíjate que aquí esto tienes esta subida y encima tienes viento y encima el lie de la bola y, bueno, ciertas cosas que a priori son muy de sentido común, pero tú vas caminando hacia la bola, solo estás pensando que quieres dejar la bola en green y únicamente, pues a lo mejor miras los metros a centro de green, no miras nada más. No miras cómo está el viento, no miras cómo está tu lie de la bola y esas cosas pues hace que muchas veces cometas errores a nivel de estrategia. De hecho, para mí esto es uno de los puntos clave a la hora de ahorrarte golpes también. Sobre todo los golpes a green, ¿eh? Para mí los golpes a green hay que analizar muy bien el golpe para saber muy bien qué palo coger, porque el llevar a la bola a green versus no llevarla a green, lo hemos visto antes. Pueden haber 3 golpes de diferencia fácil. Sí, por eso hemos dicho siempre que los golpes de 100 metros hacia adentro son los más importantes. Evidentemente, el margen de error que tienes es cada vez menor. Cuando sales la tienes que meter en calle más o menos, tienes pues un margen de error de 40 50 metros, lo que haga la calle. Incluso puedes jugar un poquito con el RAF. El segundo golpe ya la cosa empieza a ser un poquito más complicada porque ya te enfrentas a obstáculos que generalmente están más cerca del hoyo. Y luego ya el tercer golpe que va a green, pues ahí sí que tienes un margen de error mucho más pequeño, ¿no? Luego, importante también saber que a veces tomamos malas decisiones tácticas, ¿no? Vemos un pequeño hueco entre los árboles y lo intentamos en vez de hacer un golpe de recuperación a calle para salvar el bogey. Y algo que parecía malo, pues acaba siendo mucho peor, ¿no? Acabas con un triple porque le das al árbol, le das a una rama, vuelves a tener prácticamente el mismo golpe y no has avanzado casi nada, ¿no? Y eso de subestimar la importancia de un bogey inteligente tiene esa connotación negativa, ¿no? De hecho, muchas veces cuando conseguimos recuperar y luego salvamos el hoyo, yo personalmente me siento orgulloso de haber tenido la cabeza fría y haber tenido una decisión táctica que me ha beneficiado, ¿no? Incluso haciendo recuperaciones en las que no ganas ni un metro. Bueno, a veces hay que hacerlo. Luego, otro fallo estratégico clarísimo es no usar el handicap. Sobre todo esto para gente que está empezando, handicaps 33.
Ojalá quien pudiera tener otra vez 2 puntos por hoyo, ¿no? Pero pensar que tenéis 2 golpes extra por cada hoyo, jugar con eso. No intentemos forzar para intentar llegar de 2 a green en un par 4, porque a lo mejor el forzar te vas a meter en líos, en bunkers, fuera límites, etcétera, etcétera. El swing más tranquilo, más fluido, y si no llegas a green, no pasa nada, llegarás en un golpe más, pero al final tu tarjeta se va a ir disminuyendo. Sí, sí. Eso es lo que hace muchas veces que cojas un palo menos o 2 palos menos, pero que el swing y el impacto sea mucho mejor, ¿no? Con lo cual estás avanzando y estás evitando pues esos sapos o esos filazos que no te llevan a nada, ¿no? Luego otro problema que tenemos muchas veces es hacer una mala gestión de riesgo, ¿no? Intentamos pasar pues un lago que está a 160 metros de carry con un hierro 6 cuando con ese palo normalmente hacemos 150 de media. Sí, alguna vez habremos hecho 170 y cogemos ese hierro 6 pensando que en ese momento también lo vamos a hacer. Cuando prácticamente no lo hemos hecho nunca, a lo mejor no hemos evaluado el lie, a lo mejor no hemos evaluado que tenemos viento en contra o viento lateral y que nos va a afectar, y a lo mejor no estamos tampoco evaluando que pues igual ese día no estamos fluidos con nuestro swing. Pues mejor dividir la distancia en dos y evitar ese golpe de castigo que nos lleve a una penalización y que nos sume un golpe a ese hoyo que luego resulte fatal porque haga que no puntuemos, ¿no? Eso nos pasa mucho. Luego, ir a jugar al campo sin ningún tipo de estrategia, sin hacer ningún plan, improvisando golpe tras golpe, sin pensar en zonas seguras, donde hay obstáculos, zonas a evitar. Lo que habría que hacer es, bueno, analizar el hoyo antes de comenzarlo, ¿no? Es decir, imaginarte dónde quiero que caiga mi primer golpe con el palo que quiero. ¿Por qué? Pues porque ahí va a tener otro golpe a no sé dónde. Evidentemente, un par 5 a lo mejor el primer golpe no es tan crítico, pero a partir del segundo golpe, analizar bien lo que te queda de hoyo para poder seleccionar un palo u otro, ¿no? Sí, sí, es importante tener todo preparado antes de empezar a jugar, ¿no? Y si conocemos el campo, pues evaluar, ¿no? Porque a lo mejor hemos jugado un día el hoyo de una forma, otro día otra, y evaluar cuál ha sido mejor, ¿no? O en cuál hemos tenido menos riesgo. Eso también nos puede servir, ¿no? Al final hay zonas seguras dentro del hoyo, pues a lo mejor cuanto más cerca de esas zonas seguras estés, hay menos riesgo de liarla, ¿no? Y luego un problema que tenemos también es la obsesión con las distancias, porque muchas veces intentamos golpear más largo que recto. Y el resultado son bolas perdidas, fuera de límites, obstáculos y que no nos llevan a nada. Con lo cual, esa obsesión con la distancia hay que intentar minimizarla. Luego, el tercer bloque y penúltimo de causas sería asociado al conocimiento y a la toma de decisiones. Primera causa, pues bueno, falta de visualización antes de pegar un golpe. Es decir, cuando pegamos un golpe, pues hay que imaginar cuál va a ser la trayectoria, si buscamos un fade, buscamos un draw stop para handicaps más bajos, ¿no? Pero para handicaps altos, pues bueno, ponerte en la bola, buscar un objetivo, querer que la bola vaya lo más recto posible. En el caso de que no vaya recto, si mi bola natural es un poco hacia la derecha, pues bueno, jugar con un margen de seguridad. Sí, y no solo a nivel de dibujar un vuelo de bola con una curvatura, sino, y esto lo vimos hace poco, ¿no? Con una persona que jugó con nosotros que es principiante, estaba delante de un árbol y cogía un palo con demasiado loft. No visualizaba el hecho de que la bola iba a subir y que se lo iba a comer, ¿no? Esas Ujú. cosas también nos pasan a todos. Saber que esa bola, si coges un pitch, pues va a subir muy rápido. Y a lo mejor tienes ahí unas ramas que cogiendo un 6 y haciendo medio swing, pues pasarías por debajo perfectamente, ¿no? Hay que visualizar en todas las circunstancias, pero sobre todo si tenemos algún obstáculo cerca. Otro problema, el hecho de jugar sin rutina predefinida, ¿no? Y esto nos pasa, si no tenemos una rutina consistente antes de golpear, pues en cada hoyo, en cada golpe prácticamente vamos a cambiar el enfoque de lo que queremos hacer y eso nos va a generar pues inseguridades, falta de compromiso y al final pues incluso técnicamente el swing lo vas a estar cambiando cada 2 por 3. Con lo cual, estar en una zona mental de confianza, ¿no? Lo hablamos en su día con Nuria Elizo, ¿no? Que trabaje esa mitad del cerebro que tiene que trabajar, porque la otra ya has cogido ese hábito y no tienes ni que pensarlo, ¿no? Pues eso nos ayuda seguramente a minimizar mucho golpes fallidos que luego conlleven el hecho de que acabemos haciendo esos triples bogies que tanto nos duelen, ¿no? Y otro problema es
el tema de las condiciones del campo, ¿no? No tenerlas en cuenta. Y eso nos pasa mucho cuando vamos atosigados, cuando nos está superando la vuelta, no estamos controlando nuestro juego y no pensamos en cómo está el campo, cómo está la hierba y sobre todo cómo está el viento, que es uno de los factores que más nos penalizan y que acaba pues también condenándonos, ¿no? Cuántas bolas han ido al agua por el hecho de no tener en cuenta el viento, que viene un viento lateral de izquierda a derecha y apuntas a dentro del green sabiendo que tienes agua por la derecha. No, pues no tengas miedo en apuntar totalmente a la izquierda de green porque cuenta que la bola se va a ver afectada por eso. Claro, si estás pensando en el swing, si estás pensando en lo mal que has hecho el hoyo anterior, si estás pensando en que no sabes si el palo que has cogido vas a llegar porque vas muy apurado de palo, pues intenta eliminar todas esas variables y concentrarte en lo realmente importante, ¿no? Que es alinearte al objetivo contrarrestando ese factor que te está influenciando en el golpe, ¿no? Por ejemplo, el viento. Y bueno, por último, el último bloque de causas que impactan directamente en la tarjeta y en hacer triples bogies o peor es la parte mental o la parte emocional, ¿no? La primera de las causas, bueno, pues un manejo que no es adecuado o un manejo deficiente de los errores que cometemos. Malos golpes los vamos a tener todos. Hasta un jugador de Scratch va a tener malos golpes, ¿no? Pero muchas veces un mal golpe para los jugadores amateurs y cuanto más handicap, más pasa, y que además va en relación con el otro punto que comentábamos de no jugar con el handicap del hoyo, es decir, que tenemos a lo mejor 2 puntos o 3 puntos en ese hoyo, es que muchas veces intentamos compensar con otro golpe agresivo. Y no solo no conseguimos recuperar, sino que todavía la situación dramática se ve incrementada, porque la bola acaba peor de lo que estaba antes de pegar ese segundo golpe, ¿no? Entonces, bueno, malos golpes van a haber, muchos. Cuanto más handicap, más golpes malos. No intentemos corregir o contrarrestar un golpe malo forzando la máquina, porque es que entonces el triple bogey está asegurado. Sí, sí, incluso hablábamos antes de salidas que se van directamente fuera de límites, ¿no? Ahí el problema ya lo has hecho, ahí ya vas a jugar de 3 otra vez desde la salida. Pero hay veces que la situación no es tan grave y aún así tendemos a compensar un golpe que no ha sido todo lo bueno que queríamos, pero que sigue en juego la bola, seguramente mucho más lejos del hoyo de lo que querríamos. Pero está en juego. Hemos perdido, a lo mejor no un golpe entero, hemos perdido medio, ¿no? Y eso se puede recuperar luego haciendo un buen chip. Pero no, a mí me pasó, por ejemplo, en el 9 de Gaudí, que es el hoyo más fácil del campo, salí muy mal y en vez de tener la mente fría y decir, bueno, pues me quedan, no sé, la distancia que había, pues 260 metros, no voy a llegar. Pues bueno, me lo divido en 2 golpes de 130. No, pues saqué el hierro 3, que no lo juego nunca. Además, la bola estaba en un lay muy malo y ¿qué hice? Pues 20 metros más. Pues ahí ya sí que perdió el golpe completo. Esto es un manejo deficiente de errores, ¿no? Y cuando haces eso realmente te sientes como un poco estúpido. Así que si consigues ser frío mentalmente y encadenas luego 2 buenos golpes, pues seguramente hayas recuperado gran parte de lo que habías perdido en ese golpe anterior. Es importante tener esa cabeza fría para evitar estos grandes desastres. Luego, errores genéricos en el juego mental, ¿no? Es decir, hacemos un hoyo desastroso donde hacemos un triple, nos venimos abajo y los siguientes hoyos vuelven a ser triples. Bueno, las tarjetas se van llenando de triples y al final pues el handicap no sale y salen vueltas horrorosas, nos dejamos ir, esos 2 3 hoyos malos ya pensamos que la vuelta no sale y sigue acumulándose el desastre durante el resto de la vuelta, ¿no? Yo aquí hay una cosa que cuando pienso en ella me sirve para agarrarme y para evitar que los siguientes hoyos sean desastrosos. Entonces yo lo que hago normalmente es, bueno, aunque la vuelta no salga, intentar hacer el máximo número de puntos posibles. ¿Por qué? Porque al final el handicap sabemos que de las últimas 20 vueltas hace la media de las 8 mejores y cuando se vaya una vuelta buena y no juegues bien ese día, vas a subir el handicap. Pues no es lo mismo subir un punto que medio punto. Por lo cual esas vueltas que a lo mejor consideras malas, si consigues agarrarte, no son tan malas y luego hace que tu handicap no suba tanto. Porque al final tus vueltas en vez de ser de 25 puntos van a ser de 30. Y en el momento que te toque subir de handicap, tienes un handicap 30, en el momento que te toque subir de handicap, en vez de darte una vuelta de nivel jugado 38, te van a dar una vuelta de nivel jugado 36 o 35. ¿Por qué? Pues porque esa vuelta la luchaste más que una de nivel 38. A lo que me refiero es que creo que hay que luchar las vueltas
aun siendo conscientes que no van a ser una de las 8 mejores. Sí, sí, totalmente, estoy de acuerdo. Y es una visión muy fuera de lo que es el contexto de la vuelta en sí. Al final estás pensando más en un handicap relativo a esas 20 últimas vueltas que estás jugando, pero que bueno, te puede servir para no bajar los brazos y dejarte ir, y que esa vuelta sí que sea un desastre que no te vaya a aportar nada, ni siquiera en los días en los que estás luchando por subir un poquito menos el handicap. Supongo que todos los que nos escucháis os habréis visto reflejados en una o varias de estas situaciones que hemos comentado, porque bueno, al final el golf es un deporte complicado, pero acabamos cayendo todos más o menos en lo mismo, ¿no? Los mismos errores que nos llevan a esos triples y dobles bogies, que con el tiempo, cuando vas jugando y tienes más práctica y vas bajando el handicap, te das cuenta de dónde fallabas y dónde perdías esas oportunidades valiosas de hacer buenas vueltas. Y que, bueno, un día revisas la tarjeta y dices, ostras, solo he hecho un triple bogey en esta vuelta, ¿no? Pues que sepas que ya estás como si fuéramos un handicap 11, que se dice rápido, ¿no? A lo mejor es un handicap 25 y ese día has jugado como un handicap 11. Pues todo eso ayuda a que poco a poco seas mejor golfista. Esperamos que os haya servido un poquito esto para ordenar un poco mentalmente todas estas dificultades que pasamos todos. Os recordamos que estamos colaborando con el circuito de Galaxy Golf. Esta semana hay torneo en Serras de Pals y la semana que viene, los días 16, 17 y 18 de mayo, se juega en Costa Daurada. Ya sabéis que si os queréis inscribir podéis hacerlo a través de la web galaxygolf.net o directamente hablando con los clubes diciendo que os queréis apuntar al torneo. Recordemos también que tenemos el challenge de los malos golfistas en colaboración con Xgolf. Tenéis el formulario de inscripción tanto en la descripción del programa como en nuestras redes, en Malos Golfistas, tanto en Twitter como en Instagram. Hace tiempo que no decimos nuestro correo electrónico, malosgolfistas@gmail.com. Lo tenéis ahí para comunicaros con nosotros y contarnos lo que queráis, proponernos algún tema y cualquier cosa que queráis contarnos. Nada más, lo dejamos aquí por hoy. Os deseamos una muy feliz semana de golf y que vayáis a por el birdie. Adiós.